Entonces, en esa ponencia voy a presentar algo que es un poco nuevo para mí, pero que es un material que digamos que encontré a la favor de unas preguntas que hacía yo a los lugares de entierro de los indios, y al trabajar los entierros de los indios me encontré con los de los religiosos, lo que no estaba precisamente previsto. Bueno, empiezo. En Nueva España, el injerto del cristianismo se materializó por la construcción de iglesias, de conventos, escuelas, talleres, de monasterios cuyos proyectos estuvieron a cargo de las órdenes mendicantes, que llegan a partir de 1524, del cabildo de la ciudad, del virrey, todo ello encabezado desde Madrid gracias al patronato regio. Disponemos de muy pocas informaciones sobre los entierros de las primeras generaciones de peninsulares, y en particular sobre las sepulturas de los conquistadores, porque como en todos los otros escenarios de guerra, los soldados muertos en el combate estaban enterrados en el lugar. Quedándonos con los peninsulares, podían escoger, a ver, voy a share mi... Bueno, entonces los peninsulares podían escoger estar enterrados en las capillas mayores de las iglesias conventuales. El caso más conocido es el del conquistador de México, muerto en Andalucía, sin haber podido regresar hacia la tierra de todas sus hazañas. En su testamento, fechado del 12 de octubre de 1547, le pidió a su hijo, don Martín Cortés, que transfiriera sus restos en Nueva España en los últimos próximos 10 años, y que sus huesos fueran llevados a su villa de Coyoacán. Cortés quería ser enterrado en el monasterio de religiosas franciscanas concepcionistas del que había requerido la construcción, pero por falta de recursos, como la construcción no había sido hecha, cuando sus huesos llegaron a México, pero la construcción no había podido ser hecha. Sus huesos llegaron a México probablemente en 1566 y fueron conservados hasta 1629 en el convento de San Francisco de Texcoco. Los complejos conventuales acogieron las élites europeas del reino. Así, la Iglesia... Gracias. Los complejos conventuales acogieron las sepulturas de las élites del reino. Así, la iglesia del convento de San Francisco de México acogió los restos del virrey conde de La Coruña, muerto, eso es el templo y antiguo convento de San Francisco de la Ciudad de México. Entonces acogieron los restos del virrey conde de La Coruña, fallecido en 1583, y luego los de don Pedro Cortés y Arellano, cuarto marqués del Valle, restos que fueron juntados con los de Pedro Cortés, de Hernán Cortés, de su abuelo paterno Hernán Cortés, que estaban hasta entonces conservados en el convento de San Francisco de Texcoco, como ya lo dije. El convento de San Agustín, que viene a ser este conjunto de edificios, edificios bastante importantes, albergó en su iglesia los cadáveres de Gil González de Ávila y de su hermano Alonso de Ávila, condenados a muerte y ejecutados el 16 de julio de 1566 por haber fomentado la llamada conjuración de Martín Cortés. Sus cadáveres habían sido enterrados clandestinamente ahí por el hijo del conquistador. Así, tanto entre los franciscanos como entre los agustinos, un lugar importante se deja a los conquistadores de la primera generación y a sus descendientes, tanto como a las víctimas de la audiencia en el momento de la conjuración de Martín Cortés. Entre los dominicos, las sepulturas, otra vez eso es la plaza de Santo Domingo, también la plaza de Santo Domingo es una fotografía de Désiré Charnay de 1858, y como lo pueden ver aquí a la derecha está el Palacio de la Inquisición. Bueno, para dar una idea de lo que era el convento de Santo Domingo, que todavía tiene el atrio cerrado, y como lo saben, esto ya casi no existe. Bueno.
Entre los dominicos, las sepulturas de la Capilla Mayor revelan otras simbólicas que únicamente las que acabo de mencionar. En virtud de una real cédula fechada del 24 de marzo de 1537, los dominicos fueron dispensados de vertir la cuarta funeral a la parroquia a la que era adscrito el difunto. En dicha real cédula, el emperador Carlos V se concedía que los oficiales reales de México, cito, den cada año a nuestros religiosos todo el vino y harina que fuera necesario para celebrar para ayuda de costa de los religiosos. Los hermanos podían seguir juntando la limosna que vertían los fieles para beneficiar de espacios de inhumación. La iglesia de Santo Domingo, del convento de Santo Domingo, sirvió de sepulcro a los personajes más en vista del reino. Gracias al plano y vista interior de la capilla mayor de la iglesia del convento de Santo Domingo, plano del 8 de junio de 1590, conservado en el Archivo General de Indias en Sevilla, sabemos que el virrey Luis de Velasco que ven aquí, segundo virrey de la Nueva España, fallecido el 31 de julio de 1564, sabemos, gracias a ese plano que encontré en el Archivo General de Indias, que el virrey está enterrado debajo de la escalera del altar principal, y cito el documento con particular licencia de vuestra majestad. De cada lado del altar fueron erigidas dos capillas, una aquí, otra aquí. La del tesorero Diego de Ibarra, del lado norte, aquí, y del lado sur, la de Luis de Castilla, caballero del Orden de Santiago, antiguo lugarteniente de Hernán Cortés y luego regidor de la Ciudad de México, a quien el Consejo y el Arzobispo habían confiado la dirección de la procesión general cuando se hicieron las exequias reales de Carlos V el 30 de noviembre de 1559. En la parte norte, en el cruce del altar, delante de un altar, se señala la sepultura de Ángel de Villasañe o Villafaña, según las ortografías, antiguo conquistador que había sido alcalde ordinario de la Ciudad de México en 1550 y había respondido a la petición del virrey Luis de Velasco de llevar ayuda a los miembros de la expedición de la Florida a final del año 1559. En ese espacio, más al oeste, se indica la sepultura de Luis Suárez de Peralta, hijo de Juan Suárez el Viejo, conquistador de la isla de Hispaniola, de Cuba y de México, y hermano de Juan Suárez de Peralta, historiador de la conquista. Su sepultura se señala, cito, por un pequeño arco en la pared. Luego se encuentra la sepultura de Manuel de Villegas, que Dávila Padilla, uno de los cronistas de los agustinos de Santiago, describe como el mayor mecena del convento de Santo Domingo. La sepultura de don Manuel está indicada por un pequeño arco en la pared. Esos tres personajes fueron los bienhechores de los dominicos cuando llegaron. Es por eso que sus sepulturas ocupan un lugar privilegiado dentro de la capilla mayor. Fueron arregladas en el espacio que separa los muros laterales norte y sur de las de los estaños de la capilla mayor. En el plano se puede leer escaños, escaños, escaños. El lado sur de la capilla mayor, en el cruce del transepto, en el cruce, fue asignado a las sepulturas de la nación vizcaína, es decir, Bilbao, y de la nación montañesa, es decir, la región de Santander, el Golfo de Gascoña. En España, esas dos naciones fueron asociadas al imaginario de la Reconquista, a la batalla de Covadonga en 722, primera victoria de los cristianos asturianos contra los musulmanes. También es en Oviedo que hubiera llegado desde Jerusalén el relicario, el Arca Santa, que contenía el sudario. Ahora bien, en México esas dos naciones no son simplemente míticas o virtuales, sino protagonistas de la misión misma y de los diversos proyectos de conquista, en particular la conquista de la Florida.
en la cual los asturianos jugaron un papel de primer plan como capitanes generales de las empresas militares y de colonización. Si los asturianos fueron poco numerosos en la conquista de México, en cambio, lo fueron en las expediciones hacia la Florida. Por ejemplo, en la expedición guiada por el asturiano Pedro Menéndez de Áviles, primer adelantado de la Florida, al término de la cual logró expulsar los hugonotes franceses de Jean Ribault y en fundar en 1566 el fuerte de San Agustín, que es el primer establecimiento fijo en Florida. Algunos dominicos fueron alentados por su superior para participar en la conquista, así como lo habían sido en las misiones precedentes hacia Florida. En la capilla mayor, ninguna sepultura lleva piedra tumbal ni indicación de ninguna suerte. Solo es ese plano que nos permite saber dónde están enterrados, porque se precisa en aquel plano que no hay señal de nada, no hay nombre, son tumbas que nada más son conocidas de los religiosos. Pero los dominicos dejan, sin duda, un lugar de honor a los bienhechores de su orden. La simbólica funeraria general de la Capilla Mayor de Santo Domingo es, en suma, una apología de la conquista de la Florida, puesta en escena alrededor del virrey Luis Velasco, principal instigador de esta expedición, de los mecenas del convento de Santo Domingo de México y, podemos pensarlo, de los veteranos asturianos de las expediciones hacia la Florida, soldados y pobladores muertos en México, a quien se reserva un lugar específico para el que se menciona como las sepulturas de vizcaínos y montañeses. O sea que el compromiso de los dominicos por ofrecer una sepultura a la memoria de los héroes de esas guerras de conquista sucesivas es también la ocasión de recordar la gloria de su propio orden y sus martirios de la fe, también víctimas de los indios, tanto víctimas de los indios como de los heréticos. En suma, o sea, los hugonotes franceses y otros. En suma, los dominicos dejaron un lugar preeminente en las sepulturas de los conquistadores de la tercera generación, cuya misión fue a sujetar las tierras lejanas de los bárbaros y de los hombres del rey, de los bárbaros y también de los hombres del rey, muchos de ellos siendo favorables a los dominicos. Si los conventos son los lugares de sepultura de predilección de los conquistadores y de los oficiales del rey y de las élites del reino, no hay que olvidar, y eso es mi propósito principal, que los religiosos benefician en primer lugar de esos espacios sepulcrales. Eso es mi segunda parte. Recordaré brevemente que a mitad del siglo XVI, en 1559, se contaba para todo el México, la Nueva España, 380 religiosos franciscanos en 80 casas, 210 religiosos dominicos en 40 casas y 212 agustinos igualmente distribuidos en 40 casas. Eran mucho más numerosos que 30 años antes, cuando empezaron su misión. Justamente son los religiosos de ese periodo de los que deseo poner, en los que deseo poner énfasis. Quiero poner énfasis en sus decisiones en materia funeraria para tratar de determinar si sus sepulturas pudieron contribuir o no a formar una forma de sacralidad particular con la que la otra población, en particular los indios, podían identificarse. Los franciscanos, voy a ser muy breve, mi texto es demasiado largo. Nada más voy a leer algunas diapositivas. Varios de ustedes conocen eso obviamente perfecto. Nada más lo hice en un plano más pedagógico para recordar a los que tal vez no saben bien del tema, dar un poco de hitos. Para empezar, como lo saben, en 1524 los 12 se reúnen en Texcoco con los 3 flamencos, que es la misión mandada por Carlos V, que son Pedro Elegante, Juan de Agora y Juan de Tecto. Las primeras sepulturas en el nuevo convento de San Francisco, terminado en mayo de 1525 y ampliado a mitad del siglo XVI por Francisco de Gamboa,
bueno, las primeras sepulturas empiezan en mayo de 1525 de los franciscanos en el nuevo convento de San Francisco. Ese nuevo convento de San Francisco es un edificio de 8.000 metros cuadrados que comporta, fuera de una enfermería y una biblioteca, numerosas salas de reunión, un noviciado, un refectorio, cocina, numerosas celdas para alojar los religiosos que viven, así como los que estaban viajando en la capital. Y también está dotado de una sala de profundis que corresponde más o menos a, que es un poco, yo aquí enseño la de San Miguel Arcángel Huejotzingo para enseñar lo que es una sala de profundis. Es la sala donde se realizaron probablemente en San Francisco de México los primeros enterramientos de los hermanos de la orden franciscana. La lectura de las crónicas que yo pude consultar indican que entre los franciscanos hay dos tipos principales de sepultura. Las que se realizan dentro de los conventos donde los religiosos predican en el momento de su deceso, o bien en el convento de la capital del reino. Al primer grupo, pero voy sintetizando mucho, no los cito todos, pertenece Martín de Valencia, que había conducido la misión de los 12, que enfermó en 1524 mientras era guardián del monasterio de San Luis Talmanalco, tras haber sido de Tlaxcala. Y en 1534 los religiosos de su orden lo hicieron transferir a México para curarlo. Pero Fray Martín, muerto en pura penitencia, cito a Juan de Zumárraga, primer obispo de México, muerto de pura penitencia, quiso ser enterrado en el convento donde ejercía su ministerio para rendir el alma. Es ahí donde sus hermanos de hábito lo inhumaron en un ataúd de madera cubierto con una piedra tumbal muy grande sobre la cual fue grabado su nombre. Y por ser, cito a Mendieta esa vez, el devoto, muy devoto del glorioso príncipe San Miguel, dijo la misa del glorioso, se dijo la misa del glorioso arcángel. Otro fue Juan de Rivas, que él era guardián de Tlaxcala, luego de Texcoco, que se describe como un amoroso verdadero de la pobreza, lo cual es muy importante porque define perfectamente lo que son los franciscanos. Autor de doctrinas, catecismos, sermones, etc., murió en el convento de Pátzcuaro. Rivas fue inhumado en el convento de Texcoco, donde residía y predicaba. Le sigue Martín de la Coruña, muerto en el convento de Pátzcuaro y enterrado en la iglesia, en el altar de la iglesia conventual. Ahí fue enterrado, entonces en 1558. Le sigue Pedro de Gante. Pedro de Gante es un caso un poco distinto porque él, bueno, su funeral tuvo lugar en 1572 en la iglesia del convento de San Francisco de México, pero según Mendieta, los indios pidieron su cuerpo, los naturales, a los prelados de la orden para sepultarlo en su solemne capilla de San José, porque como lo saben, Gante enseñaba la doctrina en San José, la capilla de San José de los Naturales, donde si todo lo tenían en gran veneración hasta el día de hoy. Otra vez eso lo relata Mendieta en su historia eclesiástica indiana. Andrés de Olmos, que no pertenece a la misión de los 12, pero que cuenta entre los franciscanos que marcaron la historia de los primeros años de la provincia franciscana, compuso, entre otras cosas, el famoso auto sacramental del juicio final en Náhuatl, que se representó en México en presencia del virrey Antonio de Mendoza y de Juan de Zumárraga. Bueno, no hablo de su obra, sus obras de todos, que son demasiado extensas, pero bueno, él falleció en Tampico en 1571 y lo inhumaron ahí. O sea, no regresó él a México. Al segundo grupo pertenecen
los que están enterrados en el convento de la capital. 5 de los 12 están enterrados ahí. Francisco de Jiménez en 1537, porque él estaba en la enfermería del convento y murió ahí. García de Cisneros, séptimo de los 12, también fue enterrado ahí, no sabemos si 1537 o 1550, según los autores hay divergencias. En todo caso, se dice que están sus huesos en el convento de San Francisco de México. Luego, Antonio de Ciudad Rodrigo, el quinto de los 12, fue enterrado en el convento de México en 1553. Había sido guardián de San Francisco de México y también segundo provincial en 1537. Es él que había hecho el viaje a España para volver en 1529 con 20 religiosos suplementarios. Fray Toribio de Benavente, no, perdón, Francisco de Soto, que había sido guardián del convento de Xochimilco, fue enterrado en 1551 entre sus compañeros difuntos, dice él, porque es lo que él quiere, en el convento de San Francisco de México. Fray Toribio de Benavente o Motolinía, autor de muchas obras, entre las que se puede citar la historia de los indios en la Nueva España, falleció o bien el 9 o bien el 2 o bien el 10 de agosto o bien de 1565 o 69 en el convento de San Francisco de México, donde fue inhumado. Francisco de Toral, que es originario de Úbeda, que había tomado el hábito en la provincia de Andalucía, pero llegó después de los 12, llegó en 1542, que había sido prior del convento de Tecamachalco hasta los años 1550, que luego se había vuelto a Salamanca, al Cabildo General de 1553 y había vuelto con 36 religiosos. Fue también provincial de la Orden, luego obispo de Yucatán en 1562, volvió enfermo de Yucatán en el año 1571 para morir allá y lo sepultaron en San Francisco. Los otros 12 murieron en otras condiciones. Unos fueron sepultados en conventos de zonas fronterizas o muertos en el transcurso de expediciones militares o de viajes. Andrés de Córdoba falleció en el convento de Etzatlán. Perdón, se me olvidó decir algo antes, lo siento. Se me olvida una diapositiva. No. No. Sí, no, nada más para decir que los otros 12 fueron, sí, aquí está bien. Los otros 12 murieron en conventos fronterizos, como Andrés de Córdoba, que fue sepultado en Etzatlán, Jalisco, donde proseguía su misión. Juan Calero fue mártir de los indios cascanes. Tres personas murieron, 3 religiosos murieron de hambre en la expedición de Panfilo de Narváez entre 1527 y 28. Y Luis de Fuensalida, que también tiene una historia bastante apasionante, murió en Puerto Rico en 1545 cuando iba a volver a México tras haber visto que su orden le impedía ir a predicar a África. Lo enterraron en la isla de San Germán. Bueno, en fin. De los 12 de la misión de 1524, 2 murieron de hambre, 3 de hambre, perdón, 1 en tierra de guerra, otro mientras buscaba volver a México, es Luis de Fuensalida. 3 fueron inhumados en los conventos en donde predicaban y 5 en el convento de San Francisco de México, es decir, casi la mitad. Bien, ahora, ¿quién más? No los voy a citar todos, nada más voy a dar una idea general. Hay otras sepulturas, según Mendieta, en San Francisco de México, que tampoco voy a citar todas, a lo largo del siglo XVI, pero sí hay unos que nos importan mucho, notablemente Jacobo de Testera, que inventó ese método de catecismo por imágenes, Juan de Zumárraga, que fue enterrado en la puerta de la sacristía del lado del Evangelio, cerca del altar principal,
Alonso de Rojas, que llegó en 1531 como comisario general, fue inhumado en el convento franciscano de México en 1570, así como su sucesor Juan de Granada. Alonso de Escalona ha llegado a Nueva España en 1531, que pasó 3 años en Tlaxcala, aprendió el náhuatl, se consagró a la redacción de sermones, etcétera, etcétera. También fue maestro de novicios del convento de México y luego guardián de numerosos conventos. Fue elegido en 1570, 15º provincial de la orden y emprendió a sus 75 años un viaje a pie hacia Guatemala y cuando volvió a México el año siguiente, en 1576, ya muy cansado y enfermo, lo enterraron en San Francisco de México. Su cadáver fue llevado por los priores de Santo Domingo de San Agustín desde el capítulo donde su cadáver había sido expuesto hasta la de San Francisco donde lo enterraron. Obviamente todas esas vidas memorables, ¿no? Todas esas vidas memorables no falta el memorable Francisco de las Navas, de la provincia española de la Concepción, que había sido mandado con otros 6 religiosos por la emperatriz Isabel de Portugal y que falleció en 1578 después de haber evangelizado los popolacas del Valle de Tecamachalco. Había sido guardián del convento de Santa Cruz Tlatelolco y fue inhumado en el de México, donde había empezado su apostolado. Juan de Gaona, también el alumno predilecto de Pierre de Cornibus en la Sorbona de París, que era profesor de teología en Burgos, que formaba en el convento de Tlatelolco, México, los latinistas, también fue guardián y lector de gramática del convento de Xochimilco. Bueno, fue enterrado ahí en México. Voy a pasar rápido porque me faltan 16 minutos. Bueno. También los franciscanos repatriaron el cadáver de Bernardino de Sahagún, que falleció a los 90 años de edad. En 1590 lo inhumaron en el convento de San Francisco de México. Y Alonso de Molina, que había compuesto, saben, artes, vocabularios en náhuatl, doctrinas, mayor, menor, etcétera, que falleció, no sabemos si en 1579-85, fue enterrado en el convento de San Francisco de México. Mendieta menciona a otros, ¿no? Francisco de Ledesma, Diego del Monte, Juan de Perpiñán, todos ellos predicadores muy amados de los indios. En suma, las sepulturas de los franciscanos revelan un espíritu de fraternidad que parece haber nacido de una voluntad de mantener unidos los hermanos comprometidos en la evangelización y en la aprehensión de las culturas indígenas del México central. Podemos preguntarnos si esa concepción les era propia de esa orden, o si se hicieron el eco, más precisamente, como lo mostraron John Lady Phelan y Georges Bodeau, de su pensamiento milenarista o del estado ideal que hubiera sido, según para ellos, el prólogo del final de los tiempos. A su voluntad de edificar con los indios una cristiandad más cercana del cristianismo primitivo, una república india y cristiana, un reino indocristiano. Las otras órdenes religiosas, llegadas después de los franciscanos a principios del siglo XVI, compartieron o no esa concepción, o bien expresaron de otra forma su ideal misionero o su perdón, escribí en francés, o la importancia que tenían hacia la observancia. Y por eso voy a estudiar ahora los dominicos, que es el corazón de mi exposición. Voy a ir muy rápido. Los dominicos desembarcan el 23 de junio de 1526, llegan a la capital de México un mes después. Para las biografías de los dominicos son más extensas que las de los franciscanos. Primero tenemos la de Agustín Dávila Padilla, publicada en Madrid en 1576, que había sido comenzada, así como lo indica el prólogo, por Andrés de Moguer 40 años antes y completada por Vicente de las Casas y Domingo de la Anunciación, en cuanto a Tomás Castellar la había traducido en latín. Bien, lo que puede muy rápidamente, ¿no?, explicar. Tengo un mensaje que no he visto.
es una misión fragmentada. Por el hecho de la fragmentación de la misión, pocos dominicos fueron enterrados en el convento madre de la Ciudad de México. Acordemos que entre los 12 que llegan, 5 mueren en el año que sigue su llegada. Y también es una misión desplegada en varias escalas del imperio. Es decir, por ejemplo, Domingo de Betanzos, fundador de la misión mexicana, fallece en Valladolid, España, en 1549. Francisco de San Miguel es sepultado en el convento de Lima en 1577, donde había sido electo prior del convento de Lima. Pedro de Feria, misionero itinerante, falleció en el monasterio de Ciudad Real en 1588. Ay, perdón. Tras haber aceptado la diócesis de Chiapas, y Domingo de Salazar, que tiene una carrera también muy típica de los dominicos, ¿no? 20 años en la Mixteca, donde aprende la lengua, enseña teología en el convento, luego enseña la teología en el convento de Santo Domingo de México, es uno de los que participan en la expedición de Florida en 1558 con Domingo de Salazar, terminó su carrera como obispo de Manila en 1588, pero falleció en Madrid en 1596. Luego están los religiosos sepultados en conventos de la Mixteca Zapoteca, notablemente Francisco de Loaiza, hijo de una familia noble de Béjar, que llegó muy joven en México con sus padres y pronunció sus votos en la Ciudad de México, que también es la característica de los dominicos. Murió en 1602 en el Santo Domingo de Izúcar. Bueno, hay otros, ¿no? Hay otros como, bueno, aquí puse varios, Gonzalo Lucero en Tlaxiaco, Antonio de los Reyes en el convento de Tepozcolula, Bernardo de Albuquerque, que era obispo de Oaxaca en Santo Domingo de Oaxaca, Bartolomé de Ledesma, etc. Otros religiosos fueron sepultados en conventos de la misión de Chiapas, notablemente Tomás Casillas en Ciudad Real, Pedro de la Cruz, Domingo de Ara, que había fundado el convento de Copanabastla, Domingo de Azcona, Jerónimo de San Vicente, etc. Bueno, ahora quiero hablar de los que fueron sepultados en Santo Domingo de México. Y voy a ir muy rápido. Porque hay que diferenciar a partir de esas vidas los que residen en el convento. Alors, c'est quel bien positif ça. Un momentito, perdón. Ok. Los que residen en el convento en el momento de su muerte, los que fueron repatriados hacia la enfermería del convento, perdón, no del monasterio, y los que piden una licencia para estar enterrados ahí. Empezaré con Pedro Delgado, que había llegado en agosto de 1534 con Domingo de Betanzos y que fue prior de Santo Domingo de México en marzo de 1535 y nuevamente en 1550. Obviamente los priores están enterrados en el convento de madre, se dice en francés, ¿no? Mère, el principal, el primero, eso es obvio, ¿no? Él falleció de tabardillo y en 1550 y fue enterrado en Santo Domingo. Tomás de San Juan también, que es un misionero itinerante hacia la Mixteca, fue enterrado en el convento de México en 1570. A él sí le dieron permiso de volver para morir ahí. Cristóbal de la Cruz o Cristóbal de Lugo, que también fue maestro de novicios y prior del convento de México de 1556 a 1558, falleció de la lepra, que se consideraba era un signo de santidad.
luego pasó a ser prior del convento de Oaxaca, pero volvió a México por razones de salud. Siguió siendo provincial 3 años más hasta el 65 y al final de su provinciado fue reasignado al convento de México. Después de ser provincial, perdón, de Oaxaca, fue reasignado al de México, donde falleció en 1569. Domingo de Santa María también fue prior. De 1556 a 1558 se enfermó y murió ahí en Santo Domingo, donde fue inhumado. Ese personaje inspiró El rufián dichoso de Miguel de Cervantes. Andrés de Moguer falleció, que era primer maestro de filosofía, artes y teología de los hermanos y de los seculares dentro del programa de estudio general. Él también fue confesor del virrey Antonio de Mendoza, prior nuevamente del convento de México y luego de los de Oaxaca y Puebla. En fin, que participó a varias fundaciones como las de Tepetlaostoc, Tepozcolula, Puebla, Izúcar y Oaxaca. Él se ayudó, o sea, curó los enfermos del Cocolistli, de la gran peste de 1576, y se infectó al contacto del virus en Azcapotzalco y fue enterrado en 1576 en el convento de México. Bien. Ahora voy a presentarles lo que creo que es lo más interesante de todos mis hallazgos, que es que encontré que en la crónica de Hernando Ojea, que entre los dominicos se instaura una jerarquía de las sepulturas. Ojea explica en el libro tercero de la historia religiosa de la provincia de México de Orden de Santo Domingo que hay 10 categorías de sepulturas, 90 sepulturas que se abren dentro de la sala capitular del convento de Santo Domingo, que durante un momento había sido transformada en sacristía y que luego volvió a encontrar su lugar de sala capitular. Entonces, sabemos que en ese momento el convento de Santo Domingo, la sala capitular, bueno, el convento, la capilla medía 101 pies de largo por 83 de ancho por 83 de largo, y explica que el capítulo era de una dimensión de 94 pies de norte a sur y que ese espacio servía para juntar 90 sepulturas, es decir, 10 líneas, 10 categorías de sepultura y en cada categoría y en cada categoría 9 sepulturas. Y entonces yo me puse a la tarea de ver dónde estaban enterradas los dominicos en función de su estatuto. Y bueno, tal vez no sorprenda a nadie, pero me di cuenta que obviamente los que fueron, no veo la fecha aquí, no se puede mover esto. Bueno, me di cuenta que obviamente los que son priores, que han sido vicario general y provincial, se enteran en el rango 1, que es el más importante. Al rango 2 pertenecen, pero según la fila, ¿no? De 1 a 10. Planqué de deux sépulcres. Oh là là, c'est compliqué. Bueno, no voy a hablar de los personajes, no tengo tiempo, pero vemos que, por ejemplo, Domingo Aguiñaga de Tolosa, Huipuzcoa, que había sido vicario entre los indios mixtecos y zapotecos, prior en Oaxaca y Puebla, vicario general y provincial, está enterrado en el rango 1. Alonso Pérez, prior de México y de Puebla, también en el rango 1, pero no sabemos en qué número. Lorenzo de la Anunciación, que convertía a los indios nahuas, él está en el rango 2. Entonces el rango 1 aparentemente se conservaba para los priores y vicarios, el 2 para los predicadores, los que convierten indios, y el rango 3 a otro tipo de individuos. A partir de la segunda categoría, las decisiones en materia funeraria dan cuenta de una jerarquía interna apenas callada entre provinciales profesos en Nueva España. Es que no veo mi cuadro. Como es el caso de Alonso Pérez,
y los que fueron nacidos los que vienen de conventos peninsulares. La segunda categoría, no, bueno, perdón, es que je n'arrive pas à voir mon tableau. En la segunda categoría hay dominicos que pronuncian sus votos en España y otros que los pronuncian en Nueva España. Y según el lugar donde pronuncian sus votos, no ocupan un lugar menor, digamos, en la disposición general de las tumbas. En la cuarta categoría se encuentra tanto un vicario criollo, que es Gaspar de Vargas. Ojea no da más precisión sobre su carácter, como en la quinta categoría se enuma un religioso que recoge la... mais où est-ce que j'ai foutu ça? Ah, mais non, mais je suis trompée. La segunda es aquí. En la tercera, entonces, el médico del hospital, Juan de Paz, que alimenta a los enfermeros, un jardinero, un antiguo soldado paje, y más vamos bajando las categorías. En la cuarta son fuera del vicario de parroquias nahuas y otomís, que no sabemos muy bien porque es un criollo, que no pertenece a la categoría 2, ¿no? Donde están los otros vicarios, pero que está en la 4. Los otros de la categoría 4 son antiguos, son pajes, vicarios, jardineros. Y en la sexta están el cocinero, uno que es dotado para las armas, pero no sabemos bien qué hace en el convento. No todos son ni predicadores ni vicarios. Hay muchos dominicos que ayudan, que asisten, que se ocupan de cuestiones materiales, ¿no? Que abren la puerta, que dan de comer, que cocinan, etc. Y Juan de Sena, del que se dice que se volvió loco por haber aprendido demasiadas cosas, ayuda a decir la misa, acompaña a aquellos a los que el prelado le dice que vaya. Bueno, en fin. A lo que voy, termino con eso, concluyo, perdón, me tardé muchísimo. Nos tenemos que preguntar concretamente a qué se pudo parecer ese dispositivo de 90 tumbas en Santo Domingo. Aquí hay un ejemplo que es el del antiguo convento de Santo Domingo de Guatemala, donde se ve que hay tres criptas, la del Calvario, que mide más o menos 4 metros de altura, la cripta del monje, pero no pueden acoger cada una más de 6 tumbas. Otro ejemplo que tenemos para México es el monasterio de Santa Teresa la Antigua, donde hay 17 fosas porque el monasterio tiene números clausus, no pueden recibir muchas religiosas más que las 17, y cuando las fosas están llenas, pues desplazan las osamentas en una fosa común donde recogen las osamentas. Entonces pudo parecerse más bien en Santo Domingo ese dispositivo, con la diferencia que hay una jerarquía que corresponde, digamos, al lugar que ocupa dentro de la institución los dominicos. Y eso responde bastante bien a la forma como conciben los dominicos su misión, ¿no? Primero son teólogos, tienen un gran sentido de la cohesión y de la defensa de la institución. Y en cambio, y terminaré con eso, los franciscanos tienen una libertad evangélica, se identifican con el Cristo pobre, hacen reformas sucesivas. Una de ellas es la que ven ahora, la cripta de los capuchinos, ¿no? De Santa María de la Concezione di Cappuccini en Roma. No están obsesionados por el buen gobierno y no tienen una visión institucionalizada de la religión en contra de los dominicos. Y a mí me parece que hasta cierto punto los espacios funerarios de unos y otros indican el carácter complementario y no del todo conciliable entre una iglesia de la base y una iglesia ligada a la jerarquía diocesana. Habría que obtener informaciones más completas sobre los espacios de entierros de los frailes
para sacar conclusiones más fidedignas. Con todo, las tendencias que afloran con esa muestra parecen indicar que las diferencias entre las órdenes religiosas sí se marcaron hasta en su forma de inscribirse en el espacio funerario del reino hispano. Creo que me pasé un poco el tiempo, lo siento. Ya terminé, gracias.